potencia de César Fernández, el ingeniero César Fernández, que es miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Hoy trataremos con él, pues, política, temas importantes del área de la ingeniería, y queremos darle las buenas tardes a nuestro amigo César Fernández. Profesor Joselito, muchas gracias. De verdad, primero, un saludo a todo este interesante panel, a los radio oyentes, red oyentes, y felicitar a mi amigo Khalil Michel, porque decía fuera del aire que no tiene grandes dotes y muchas cualidades, Khalil, pero no sabía que como manager de un equipo era capaz de hacer un equipo todos estrellas. Por eso lo felicito a Khalil y a ustedes, porque de que inició esta nueva etapa del gobierno natal lo sigo. Y me pongo al día rápidamente y estoy endoso prácticamente el 100% del pensamiento que ustedes tienen. Y se ausentó por un tema de compromiso, pero ya, ¿verdad? Sí, no, fuerza mayor, yo conozco esa fuerza. Bueno, la fuerza de la sangre. Sí, los afectos. Ingeniero, vimos recientemente que el vocero del Partido de Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, está como un poco inconforme con los brindis de café que está ofreciendo la Fuerza del Pueblo y esos compartir, esas meriendas. ¿Cuál es su sentir o su parecer con relación a lo que ha dicho Gustavo Sánchez? Gustavo es un gran amigo, fuimos grandes compañeros cuando estuvimos en el PLD. De hecho, cuando yo estuve acompañando a Rubén Maldonado en la Cámara de Diputados como jefe de gabinete, tuve una gran relación con Gustavo porque era el vocero del PLD en ese momento y cultivamos una gran relación. De hecho, hace unos 10 días él me llamó por este mismo tema de que se había como malinterpretado lo que él había dicho con respecto al presidente Fernández, y quedó bastante claro él lo que él apelaba. Él se hizo vocero, según él mismo me manifestó, que él apelaba que si, bueno, si no están juramentando a los dirigentes, no lo celebren, no hagan una fiesta, porque se veía, ellos lo interpretaban que era como una burla. Yo le he gustado, jamás va a ser así, ni es así. Pero la Fuerza del Pueblo es un partido que está en crecimiento, está en construcción, y seguirán viniendo. Mira, ahora en Madrid, el presidente que está allá juramentó miembros del PRM en la ciudad de Madrid. Y bueno, nada, la gente quiere venir a la Fuerza del Pueblo. Este proyecto que vamos a hablar un poco más adelante, que se llama, que es la Dirección Nacional de Protección Civil y Emergencias, parte de una comisión que se creó en el partido, la dirige Wilkin Moreno. Wilkin Moreno es un joven talentosísimo, especialista en prevención de desastres y en seguridad preventiva, que es era del PRM hasta hace 2 meses, pero no un dirigente de mucho nivel en el PRM, y está ahora en la Fuerza del Pueblo, y fíjate que es un gran activo. Así vamos a seguir creciendo y sencillamente nos seguiremos tomando los cafés. Así es. Profesor, gracias por estar con nosotros. Continuando ya en el mismo hilo conductor en cuanto a la creación o a la presentación para la solicitud de la creación de la Dirección de Prevención, ¿verdad? Confírmame el nombre, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Que esto se suscita en virtud de que hemos visto, luego del tema del jet set, que ha habido un vacío legal en cuanto a la supervisión de infraestructuras. Algunos han establecido que eso puede ser una competencia quizás del Ministerio de Viviendas o de Obras Públicas. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso de que ciertamente sea necesaria esta creación y cómo viene a consolidar en cuanto a ese vacío legal? Excelente pregunta, Robert, magnífica. Y mira, vamos un poco a ver los antecedentes de esto. Cuando ocurre el hecho, la Dirección Política designa una comisión multisectorial, donde habemos ingenieros civiles, hay arquitectos, hay abogados, hay legisladores, hay expertos en seguridad y prevención de desastres. O sea, todo un conglomerado, y nos ponemos a estudiar primero el marco legal, cómo nace la ley 14702, y de repente encontramos que la ley original, que fue llevada a esta mesa de trabajo, surge a partir del año 1998 con el ciclón George. Cuando el presidente Fernández y su gobierno en ese momento enfrentan la tragedia del ciclón George, no hay ningún marco regulatorio para prevención de riesgos ni manejo de riesgos. Y se comienza a crear una ley. Esta ley es promulgada en el 2002. La ley es la 14702. Y resulta que esta ley tenía un organismo que se llamaba Dirección General de Gestión de Riesgos, o el Comité Operativo Nacional. Estos dos elementos fueron eliminados de la ley en aquel momento. Es decir, que lo que está proponiendo la Fuerza del Pueblo no es algo nuevo.
Es algo que estuvo en la ley y fue sacado. Ahora estamos proponiendo que se incluya dentro de esta ley, que se cree el organismo y que evidentemente tendrá nuevas mejorías. Por ejemplo, como es el uso de la tecnología en la detección de fallas estructurales, como es el uso de mapas de riesgo. O sea, hay todo un sinnúmero de facultades que tendrá esta dirección para garantizar precisamente la prevención de pérdidas de vidas humanas. Estamos conversando con César Fernández, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Brida. Ingeniero, hemos visto no solamente con el caso del Jet Set, sino que a raíz de esta gran tragedia de la República Dominicana hemos tenido casos como el de la Corte de Apelación, como el caso del puente de la 17, y hemos visto cómo las autoridades de nuestro país de manera reactiva ahora han querido hacer movilizaciones, aprovechar esto políticamente. ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de manejo de político, ¿no?, y reactivo de las autoridades dominicanas a raíz de la catástrofe con relación a edificaciones tan delicadas donde transitan tantas personas y albergan tantos ciudadanos? Precisamente ese vacío que usted señala de manera brillante es lo que venimos a cubrir. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en evaluar las edificaciones donde se reúne mucha gente. Estadio de béisbol, estadio de baloncesto, iglesias, cines, escuelas, salones de eventos. Entonces, estamos planteando que cada cierto tiempo, en este caso, cada 50 años, la infraestructura sea reevaluada, sea recertificada y se le garantice a la gente que usted puede entrar ahí y estar seguro. De hecho, ¿cada cuántos años, perdón? Luego de 50 años. ¿Por qué ocurre? Este edificio, por ejemplo, impresionante, que es el de este grupo de comunicación. Primero el ayuntamiento, aquí hay un regidor actual y un experto, exregidor, más constructor, que conoce muy bien. El ayuntamiento te da un uso de suelo. Luego, ahora, antes era obras públicas, ahora el Ministerio de la Vivienda te da una licencia para construir. Construyes, te certifican las zapatas, los muros, las losas, etcétera. Terminaste y ya. Ahí se despiden de ti. Y si tú decides cambiar el uso a la edificación. Exacto. Si tú decides que en vez de que sea una edificación para emisoras de radio, para canales de televisión, tú decides que esto sea un taller de mecánica y comienzas a meterle máquinas en el segundo piso, máquinas en el tercer piso, le está cambiando el uso al edificio. Correcto. O sea, la razón de ser para la cual se diseñó estructuralmente. Así es. Entonces, eso tiene que ser certificado. Aquí entra la Dirección de Protección Civil, que si no cumples, entonces te cierran el establecimiento. Esa es una de las potestades que tendría esta institución. Bueno, ingeniero, primero que todo le doy la bienvenida aquí a este espacio y de verdad que para mí es un honor tenerlo por aquí. Y le quiero hacer una pregunta porque algo que me llama la atención, y es que, por ejemplo, usted está trayendo este proyecto que también se va a someter en el Senado, en el Congreso. Mañana a las 10 de la mañana, una primicia para este gobierno de la tarde. Estaremos la comisión que ha designado la Fuerza del Pueblo llevándolo junto con nuestro bloque de senadores, encabezado por el compañero Omar Fernández, nuestro vocero, depositando en secretaría ya el proyecto formalmente del anteproyecto de ley. Okay. Excelente. Y también le quiero hacer la pregunta de que usted lo va a estar llevando, y yo veo que la Fuerza del Pueblo es un partido que se caracteriza por siempre tener planes de trabajo y ve a futuro. De hecho, cuando uno busca, usted fue una de las personas que elaboró lo que es 2044, yo quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el gobierno, teniendo en su mano, por ejemplo, el 2044, va a ejecutar obras o va a llevarse de las directrices que están fundamentadas y con estudios factibles y con todo un diagnóstico y un plan de trabajo? Mira, yo me apoyo en el comentario de Robert de ahorita. Este es un gobierno sin plan, este es un gobierno sin ruta y sin dirección hacia dónde ir. Si tú buscas cualquier política pública, y yo me gustaría conversar o debatir con cualquier amigo que tenga una idea diferente, que haya habido un plan. Si nos vamos a seguridad, por ejemplo, que es algo de lo que más nos preocupa a los dominicanos. Yo recuerdo, siendo el presidente Abinader candidato en el 16, ya John Guiliani había venido al país y habían hablado de un plan. Pero para la campaña del 20, vuelven y traen, ya no vino Guiliani, vinieron sus asesores y trajeron otro plan. Gana Luis. ¿Implementaron el plan de Guiliani? No. Trajeron entonces un colombiano, luego trajeron un mexicano, luego trajeron a Vila, luego se fue Vila, entonces traen ahora otro colombiano. O sea, no saben lo que van a hacer. Entonces, por eso
Chubasque tenía un plan, pero Farideh tiene otro. O sea, es el gobierno que no tiene un plan definido en nada. Te vas a educación y ya van 3 ministros que pasan y todavía no hay un plan de educación. Todavía no saben lo que van a hacer educación. Te vas a salud, van 3 ministros y tampoco hay un plan en el tema de salud. Infraestructura, ahí que yo me pongo la mano en la cabeza. No es posible que no se haya podido concluir una obra de manera exitosa en este país, cuando un país como el nuestro, que está en vía de desarrollo, necesita obligatoriamente un nivel alto de inversión, aproximadamente entre el 4 y el 5% del Producto Interno en infraestructura. Hoy estuve viendo un chat que estoy de constructores del país, que el primer trimestre de la construcción arrojó un decrecimiento de un 7.7%, negativo. Wow. Es decir, un país no puede avanzar así porque esta gente no tiene un plan. Entonces, contestando concretamente tu respuesta, apreciado Agustín, como te decimos cariñosamente en el partido, no van a hacer nada. Mira, yo tuve el honor de compartir con el presidente Abinader y el presidente Fernández en la primera visita que le hiciera a Funglode recién habiendo tomado posesión. Y el presidente Fernández quiso que estuviéramos ahí precisamente por lo que señalas, el proyecto República Dominicana 2044. Se le puso a la orden. Pero no solamente eso, le pusimos a la orden un plan que quiero luego venir donde ustedes para que lo vean, que es el plan de tránsito y movilidad que hemos diseñado para el Gran Santo Domingo. Señores, tenemos, no te voy a decir que una varita mágica para resolver los tapones. Ahora, tenemos un plan diseñado y pensado para el tema de los tapones. Señores, la última persona que hizo una obra de infraestructura o un reglamento o una disposición para mejorar el tránsito de la República Dominicana se llama Leonel Fernández Reina en el 2012. Han pasado 13 años y el parque vehicular, señores, del 2012 a la fecha ha aumentado de 3 millones a 6 millones de vehículos. Y no ha habido ninguna obra. Entonces, por eso es que esta gente no van para ningún lado porque no tienen ningún plan. Es decir, como dicen por ahí, si no sé para dónde voy, ya llegué. Hay unos señales con una funda negra en la chucha. Ah, sí, eso es genial. Ingeniero, el presidente Luis Abinader ha dicho hoy que está en disposición de sentarse con el presidente Fernández, con Danilo Medina, con todo el liderazgo para discutir el tema haitiano. Esto a propósito de que justamente el presidente Fernández también dijo que había que convocar un diálogo. Sin embargo, en el momento, hace un par de años, un año, no sé, que se convocó a un pacto por el tema Haití y justamente la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana no lo firmaron. Ahora sí vemos que hay una disposición al diálogo. ¿Qué cambió desde ese entonces hasta ahora? ¿Y qué hará entonces la Fuerza del Pueblo ahora? ¿Se van a sentar con el presidente o no con este tema? Usted me dio la respuesta también, usted es genial. Mire, bueno, gracias a Dios. En la mesa del Consejo Económico y Social, había en el encuentro del Consejo Económico y Social había una mesa de migración. Y la Fuerza del Pueblo fue, el PLD fue y participamos. Pero ¿qué pasa? Había un documento hecho ya. O sea, ellos querían que endosáramos las decisiones de ellos. Eso está pasando ahora. El presidente Fernández recibe una carta, el presidente Abinader, es cierto, recibiendo una invitación, pero tenía los 15 puntos ahí. Entonces tú quieres que tú haces un cheque, tú lo cambias, lo das, te quieres que yo lo firme. Pero él puede opinar sobre esos 15 puntos. El presidente Fernández dijo, ¿pero opinar qué? Si o decir que también además se están implementando esos 15 puntos. Pero bueno, algo tiene que aportar el ahora, presidente si Fernández. El diálogo es sincero, vamos, mira, párame esas 15 reglamentaciones, reglas, como tú le quieras decir, páralo. Ahora vamos a reunirnos y que sea sincero. Y vamos a ver las razones por las que tú estás planteando eso y escucha las mías. Entonces, si tú no me vas a escuchar, no hay diálogo, es un monólogo. Entonces no es que cuando hablamos de diálogo sincero, buenas tardes, César, ¿desde dónde parte la sinceridad? ¿Y dónde la sinceridad? Porque si cambiamos los papeles y es la Fuerza del Pueblo que hace la propuesta entonces al Ejecutivo para ese diálogo, entonces el oficialismo puede decir, bueno, ¿dónde está? Entonces era una imposición, porque de algo hay que partir. Esa es una. Y la otra pregunta es, ¿qué mecanismo al día de hoy tiene la Fuerza del Pueblo para resolver el tema de la crisis interna con el tema de la candidatura presidencial? Primero no hay crisis y el mecanismo es el que establece la ley de partido 3318. Cuando llegue el año 2027, noviembre de 2027, tenemos que solicitar nuestro candidato y lo seleccionaremos. Yo no veo crisis con eso.
Nosotros tenemos los mejores activos políticos dentro de cualquier partido político. Usted busca cualquier encuesta y lo suma y le ganamos a todos juntos y a todos solos. ¿Esa respuesta para mí o para Félix Bautista? Lo está promoviendo Omar Félix. Pero tiene todo el derecho de promoverlo. ¿Y qué usted todo dice? El derecho. Que tiene todo el derecho de promoverlo. ¿Con quién usted se queda? ¿Con Omar o con Leonel? Yo estoy en la construcción de un partido. Yo acabo de salir de un congreso, Franklin Almeida Ranciel, que sacó 35 documentos que van a convertir a la Fuerza del Pueblo en la plataforma política más moderna del país para que seamos gobierno, para que todo eso que hemos criticado, la falta de seguridad, la falta de planificación, el desastre del tránsito, la falta de educación, la falta de salud, nuestro partido lleve jóvenes como los que están aquí sentados en nuestro partido a ser los ministros para que hagan esas transformaciones. Estamos conversando con César Fernández, miembro de la Comisión Ejecutiva Política de la Fuerza del Pueblo. Pero antes de la pausa, César, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Tú que eres un ingeniero que conoce el mundo de la construcción, me gustaría saber cuál es la posición tuya como profesional del área con respecto al tema de la mano de obra haitiana. Aquí hay un conflicto que diríamos está entre la parte laboral, pero también está el tema de la parte empresarial. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Antes de la pausa? No. Ahora y luego nos vamos a la pausa. Perfecto. Mira, mi tesis sobre ese tema es la siguiente. Aquí hay 3 sectores que dependen altamente de la mano de obra haitiana. El sector agropecuario, el sector construcción y finalmente el sector turismo. Tenemos que buscar una forma de regular esos empleos en ese sector. O sea, esos sectores no van a funcionar sin esa mano de obra. Entonces tenemos que ser los patrones, los que contratamos, junto con el Ministerio de Trabajo y con la Dirección de Migración, de buscar un acuerdo para regularizarlo. Usted termina su trabajo, usted se va. Yo conozco gente que va a Estados Unidos, que bueno, el mismo Juan Ariel tiene ahora una visa especial para dar clase en Harvard. Cuando él termine su contrato, esa visa se le retira. Tendrá su visa de paseo, pero no podrá ir a trabajar ya fuera de ese contrato de Harvard. O sea, ese es un ejemplo. Nosotros podemos y debemos ir hacia allá. Bueno, con esta respuesta de César Fernández, vamos a la pausa. Gobierno de la tarde y estamos conversando con César Fernández, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, y le recordamos al soberano, el pueblo dominicano, que estén atentos porque en breve minutos estaremos abriendo las líneas telefónicas para que converse con César Fernández. Pero vamos a una segunda ronda de preguntas. Julia Muñiz, que la veo ahí que ya, cuidado con Julio. Espera, cuidado. No, el ingeniero sabe que siempre con mucho respeto y estima. Ingeniero, quisiera que nos actualizara un poquito cómo van los procesos y el tema, si ya se calmaron las aguas con la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo, si efectivamente ya se pusieron de acuerdo y continuará el señor Peñita. Mira, nosotros estamos en una pausa, el Congreso Elector tiene una pausa momentánea de un mes, que así lo decidió la Comisión Nacional Electoral a raíz de la tragedia que ocurrió en el país, y se rodó básicamente un mes. Pero es un proceso normal, y donde hay competencia siempre habrá esa efervescencia y eso. Va a llegar el momento que va a tocar llegar la votación y uno ganará, otro perderá, otros ganarán, otros perderán. Porque aquí se ha concentrado todo en la Secretaría General, pero yo quiero recordarte que nosotros vamos a elegir los 31 presidentes provinciales. Vamos a elegir 159 presidentes municipales. Vamos a elegir 257 presidentes de distrito. No se trata solamente de elección. Pero que donde han expresado malestar en la Secretaría General, lo hizo Dionis Sánchez, lo hizo Franklin Rodríguez. Pues yo no sé por qué malestar, porque no ha pasado nada. O sea, ingeniero, no podemos cruzar el puente antes de llegar arriba. Vamos a llegar arriba. Óyeme, malestar, ¿por qué? Ni siquiera hay un reglamento. Que está portando plátano. Ni siquiera hemos aprobado el reglamento, porque hay 2 miembros de la dirección central y no lo han sido convocados. ¿Y qué fue lo que presentaron en marzo? Que aprobaron una... Aprobamos los 35 documentos que le mencioné anteriormente. Ahí no estaba el reglamento. No, es que eran 2 congresos, otro un congreso consultivo y ahora vamos a la elección. Pero vio que estoy atenta. Ingeniero. No, extremadamente atenta. Ingeniero, usted que domina el sector construcción, por más de un siglo, la República Dominicana ha dependido en gran medida de una mano de obra barata y sin condiciones. Usted mencionó el sector agrícola, construcción, turismo, hostelería. ¿Considera usted atinadas las 15 medidas que propuso el presidente Luis Abinader a principios de abril para poder mejorar y adecentar el tema migratorio? Mire, yo hice
de hecho, escribí creo que un artículo con respecto a las 15 medidas. La destruí las 15. No la recuerdo de memoria porque ya tú sabes. Ya ha pasado un mes. La noticia, pero te cito uno, por ejemplo. 1.700, 1.800 soldados nuevos a la frontera, ¿verdad? Sí, correcto. Había 9.800. Si tú me estás llevando y tú resolviste con los 9.800, no lo resolviste, ¿vas a resolver con 1.700 más? No. La verja perimetral. Tú estás ofreciendo 43 kilómetros y tú no me hiciste 2.7. Si tú no tienes los recursos para hacer los primeros 30, 40 que ofreciste, ¿vas a agregar 43? No. O sea, son todas medidas fallidas que no van a ser sostenibles en el tiempo, absolutamente ninguna. Eso de la que es otra de las medidas, el tema de los hospitales, eso es insostenible, señor. Eso no hay el sistema que lo aguante en el país. Y así una por una. Yo las desmonté en un artículo que escribí. Bien, César, nosotros ya conversábamos de que para mí es un desgobierno, de que no existe ningún plan y por eso la oposición tiene que jugar un rol propositivo. Y por eso me gusta la creación de esta dirección, porque es un tema propositivo. ¿Qué le parece a usted o qué valoración tiene usted respecto al Ministerio de Interior y Policía y la visión que tiene? Porque la seguridad, que este es el organismo para la creación de las políticas públicas en torno a este tema y la policía para la ejecución. Pero, ¿qué le parece? Porque yo decía ahorita que teníamos un Faride cada día, y no es un tema personal, sino que cada día vemos una medida distinta o una visión distinta. ¿Qué le parece y cómo está trabajando este ministerio en torno a estas políticas públicas y el plan que tiene? O si tienen plan. Te reitero, no hay ningún plan, no hay ninguna política pública clara. ¿Dónde está la debilidad del Ministerio de Interior y Policía? Tú tienes que trabajar con el actor principal. ¿Cuál es el actor principal en la seguridad? El ciudadano. ¿Tú has visto, salvo... bueno, no voy a decir esa palabra, un acto que hicieron en un barrio, que llevaron a unos artistas, unos emboceros, de que el ministerio con el barrio, o el gobierno con el barrio, de vuelta al barrio. Eso es un plan. O sea, llevar a un tipo que cante, llevar a un beisbolista famoso, a que los muchachos lo vean, eso es un plan. Ese no es el plan. Plan tenía el gobierno del presidente Fernández con pero un artista seguridad, no plan, pero la iniciativa César sí un plan. Bueno, la iniciativa que le pagaron para no confundir. Le pagaron, ¿tú sabes con qué le pagaron? Con dinero de los impuestos que tú pagas a esos artistas para hacer un bulto en un barrio y no resolvieron el problema. Entonces, el plan que tenía el presidente Fernández, seguridad democrática, que en el 2011 logró que la ciudad de Santo Domingo fuera la más segura dentro de 121 ciudades, o sea, un dato real. Ese plan integraba al barrio, integraba a las iglesias, integraba a los clubes. Es a todo que hay que integrarlo. Esto no es a dar macanazos ni a ir a cerrar barberías. De eso no se trata. Entonces, se trata de trabajar con la gente. En ese mismo orden, entonces, en la gestión de Leonel Fernández, la República Dominicana se convirtió en una vergüenza internacional. La tasa de homicidio más alta de los últimos 20 años en la República Dominicana la tuvo Leonel Fernández. 9.8. No, 29,5. No, 9.8. Y 25.9. Bueno, los datos que usted tiene son diferentes a los míos. Bueno, pues entonces... Pero yo respeto los suyos y te respeto pero los Leonel Fernández, pues en materia de seguridad, Leonel Fernández, el país tuvo el pico más bajo cuando Danilo Medina un poco. Usted no me escuchó. Leonel Fernández se quedó 2011, antes de retirarnos del gobierno, la ciudad de Santo Domingo la más segura dentro de 121 ciudades de Latinoamérica. Es que tenemos 25,9. Yo quiero hacerle otra pregunta también, hablando ya de gobiernos anteriores, como usted menciona. Y le quiero hacer la pregunta porque, justamente como sabemos, el gobierno de Leonel Fernández tenía un equipo técnico que trabajó bastante en el tema y se preocupó por el tema del tránsito, previendo lo que estaba por suceder con todos los problemas que tenemos ahora mismo, que enfrentamos diario. Y pues entonces propusieron lo que era el metro de Santo Domingo. Yo quiero saber, en esos planes que dejó el gobierno establecido, ¿cuántas líneas se contemplaba para lo que era el Distrito Nacional? Y si hay algún tipo de software de simulación que ustedes tengan disponible también para verificar qué soluciones le podemos buscar al tránsito del Partido de la Fuerza del Pueblo. Interesante tu pregunta. Miren, el tránsito y la movilidad en una ciudad es algo integral. Es decir, un túnel no te resuelve el problema del tránsito. Un elevado no te lo resuelve. Una línea de metro no te lo resuelve. Una línea de expresa de autobuses no te lo resuelve. Una línea de taxis no te lo resuelve. Es la combinación que te lo hace. Ahora bien, el transporte más importante para tú agilizar el tránsito es el masivo. Y empieza con el metro. En el 2004, cuando el presidente retorna al poder, presenta lo que es la OPRED, la oficina que construye y administra el metro. Y presentó 5
líneas de metro. Se supone que si desde el año 2004 a la fecha, cada cuatrienio se hubiera hecho una línea, al cumplir ahora en el 2024 los 20 años de la OPRED, hubiéramos tenido ya las 5 líneas. Lamentablemente, los gobiernos que sucedieron al presidente Fernández no lo entendieron así. Entendieron que era mejor hacer un teleférico que hacer una línea de metro. Entonces, al día de hoy, tuviéramos eso completo y tuviéramos expandido el metro a otros lugares. Es importante resaltar que apenas con 2 líneas de metro que tenemos, en los 20 años que tiene el metro, ha movilizado 1 billón de dominicanos. Bueno. Es decir, y con respecto al software, luego vamos a venir para que ustedes vean cómo la Fuerza del Pueblo ha simulado la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago, de forma digital en línea, y cómo tenemos el monitoreo del tránsito y cómo tenemos las soluciones concretas, diseñadas y presupuestadas para ejecutar en el próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo. Estamos conversando con el ingeniero César Fernández, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, y luego de la pregunta de Erinia Peralta vamos a estar abriendo ya los teléfonos al soberano, al pueblo dominicano, así que atento pueblo dominicano. Erinia. Sí, ingeniero, cuando uno ve las encuestas o las encuestas que publican y lo que se rumora, se dice que el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, tiene una muy buen posicionamiento. Y cuando uno lo analiza como político, uno se da cuenta que él tiene un estilo de hacer oposición, un estilo un poco diferente a lo que se ha venido haciendo. Sin embargo, su estilo de hacer oposición no es el estilo de la Fuerza del Pueblo. Ahora que lo escucho a usted hablando de propuestas y asuntos más propositivos, pero por ejemplo, cuando le pregunté si el presidente Fernández iba a sumar al diálogo, me dijo no, porque no dieron todo, estaba hecho. Entonces, ¿cuál es el estilo de oposición real, oficial que tiene la Fuerza del Pueblo? ¿Es criticarlo todo? ¿Es proponer cosas? ¿Y quién es verdaderamente el vocero de la oposición en ese partido? Mira, nosotros tenemos una actitud propositiva. Te empiezo con el año 2020. En el año 2020, durante la pandemia, nuestra Secretaría de Salud hizo 3 aportes y 3 propuestas al gobierno, al superior gobierno, para primero, la implementación de la vacuna, segundo, el uso de la mascarilla y tercero, para el manejo de los horarios. 3 propuestas de la Secretaría de Salud. Al gobierno de Danilo. Al gobierno de no, ya era el gobierno de Abinader. Cuando estamos hablando de vacunas, el gobierno de Abinader. Luego, en noviembre del año 2020, nuestras 2 secretarías, la de Agricultura y la de Asuntos Rurales, hizo una propuesta de cómo enfrentar el posible déficit de alimentos que venía post pandemia. Hicimos un documento, se lo entregamos al gobierno y al país. ¿Qué hizo el gobierno? No nos escuchó. En el 2020, cuando ellos llegan al gobierno, las importaciones de alimentos terminados eran de $3,000 millones. ¿Saben cuánto terminaron en el 2024? En $6,000 millones. Después hemos hecho propuestas en el tema de seguridad social, hemos hecho propuestas en educación concreta. Pero ahora mismo, ¿cuál es la línea? Propositiva. Propositiva, siempre ha sido propositiva. Pero, muy bien. César, vamos a escuchar. Nosotros tenemos, escúchame, Joselito, nosotros tenemos 57 secretarías. Cada una de las secretarías tiene una propuesta concreta con respecto a la política pública que maneja. Y en el caso, por ejemplo, ahora de este órgano, hay una combinación de 5 o 6 secretarías trabajando en este proyecto. Bueno, ahora realmente vamos a escuchar la intervención del pueblo dominicano, adelante, que es el soberano, para ver qué nos dice el pueblo sobre esta intervención de César Fernández. Buenas tardes. Buenas. Ingeniero, entonces, baje su radio, por favor. Propuesta que tiene la Fuerza del Pueblo, ¿qué usted nos dice? Que dice él que con estos funcionarios corruptos que se robaron. Dice él que cuál es la propuesta que tiene la Fuerza del Pueblo. Adelante. Mira, me encanta que me hagan esa pregunta, porque de las 14 o 15 iniciativas que existen en el ordenamiento jurídico dominicano, todas son iniciativas de Leonel Fernández. El PEPCA, o el Departamento de Persecución de la Corrupción, es una creación de Leonel Fernández. La ley 34006, esta ley que impide que se compre grado a grado, es una creación de Leonel Fernández. La ley de Contraloría, la ley de Tesorería, es decir, todo lo que existe en tema del ordenamiento jurídico. De ordenamiento jurídico para perseguir la corrupción administrativa, creación de Leonel Fernández. Todos los pactos internacionales. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Se está escuchando mal. Se escucha mal. Sí. Buenas tardes. Gobierno de la tarde.
Emilio Álvarez, de este lado. Volvería a la fuerza de mi pueblo, el presidente Fernández, a pagarle a los delincuentes con el dinero del Estado para que no le hagan huelga. No se escuchó. No se entendió. Buenas tardes. Bajen su radio, por favor. Buenas tardes. Le estaba haciendo una pregunta porque ustedes me tumbaron la llamada. No, aquí no se tumba llamada. Le estoy hablando del robo que hizo Félix Bautista de 27 mil millones de pesos a este país. Bueno. Esto es pregunta para el ingeniero sobre el tema. Buenas tardes, última llamada. Buenas tardes. Su inquietud. Una pregunta. ¿Él puede comparar a un indocumentado haitiano con una persona que va a dar clase a Harvard para regresar a su país al vencimiento del permiso? Ahí está su inquietud. César. Yo no hice una comparación. Yo puse un ejemplo de lo que es una visa de trabajo, más nada. Y también es discriminatorio. Y no estoy discriminando a nadie. Son trabajos. Claro, las dos son trabajos. Ambos dignos. Y dicen que el trabajo Claro que sí. Ambos dignos. A César lo de César. Lo tiene pendiente, Juan Ariel. Entre nosotros, no lo sepa nadie. Cuidado. El liderazgo de Leonel Fernández no te juega en este país. Leonel Fernández es un líder nacional e internacional. Que para nadie es un secreto. La historia política no se escribe sin Leonel. 3 veces presidente de la República. La Fuerza del Pueblo hoy es un partido que es una realidad. Sin embargo, en la base abajo, lo que se escucha es, nosotros queremos una alianza. Nadie gana solo en el 28. ¿Con quién pactaría la Fuerza del Pueblo una candidatura en el PLD? Eso entre nosotros, no lo sepa nadie. No, yo he tenido la fortuna y la suerte de que desde que existe la Fuerza del Pueblo, año 2020, y ahora año 2024, estuve en el 20, estuve en la Comisión de Alianzas, y ahora en el 24 estuve cerca de la Comisión de Alianzas. No fui parte, pero estuve cerca. Y vi lo interesante que es esa carpintería, esa arquitectura. Ese ejercicio. Y ustedes no se imaginan la sorpresa mía cuando me dijeron, señor, en el 20 va a entrar el PRM a la alianza. Digo, ¿cómo es esto? ¿Y cómo vamos a ir? ¿Y cómo se va a hacer eso? Y mayor sorpresa cuando me dicen el 24 va a entrar el PLD. Digo, espérate, ¿cómo la cosa? Es un ejercicio de la política interesantísimo y dinámico, y se aprende muchísimo. Yo voy a proponer en la próxima comisión de alianza que uno de los jóvenes estén ahí. Las alianzas políticas son coyunturales y se dan en el momento. Así es. Hay que esperar que llegue ese momento. Inclusive la propia ley de partidos establece cuándo se puede hablar de alianza. Bueno, con esta respuesta despedimos a César Fernández, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Llévatelo.